esposas. Esta noche hubiera deseado que los esposos, los padres de familia de esta iglesia estuvieran esta noche acá, porque el tema que vamos a tocar ahora es con respecto a las funciones del esposo, del padre, del jefe de familia. Es un tema que teníamos de hace tiempo ahí preparando, pero ahí lo veníamos dejando, pero una hermana se acercó después del servicio el día viernes y me preguntó acerca de esto. Y Dios me habló a través de esta semana y espero que Dios le hable a cada uno de los varones presentes acá y a las hermanas acerca de lo que dice la palabra de Dios de esto. El tema de esta noche se llama la función sacerdotal en la familia. ¿De quién es la responsabilidad de llevar el liderazgo espiritual dentro de la familia? ¿A quién le corresponde la función de dirigir la adoración en la familia? Porque el tema de ahora se llama la función sacerdotal en la familia. Vamos rápidamente ahí a Éxodo, capítulo 19, versículos del 3 al 16. Éxodo 19, versículos del 3 al 6. Les suplico por última vez que se pongan en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Éxodo 19, versículos del 3 al 6. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Lo tenemos todo, Éxodo 19, versículos del 3 al 6. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 19, versículos del 3 al 6. Amén. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las águilas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Oramos juntos. Padre bendito celestial, gracias por tu misericordia, Señor, por tu enorme privilegio que nos has permitido este día estar aquí en tu presencia para alabar y glorificar tu santo nombre. Esta noche te suplicamos que nos abres al corazón, a las mentes, Señor, de cada uno de los aquí presentes, Señor. Pero sobre todo, Señor, háblame a mí, a mi vida, Señor. Padre del cielo, Espíritu Santo, toma el control de mis labios. Que sea tu Espíritu Santo hablando a mis hermanos esta noche, y no el hombre, Señor. Que de mi boca salgan palabras de edificación para tu pueblo, Señor. Quita toda palabra vana de mis labios, Señor, que no sea de edificación. Así también te suplico que los corazones de mis hermanos estén dispuestos, abiertos, receptivos a tu palabra. Señor amado, te suplico que me dé gracias, Señor, para exponer este tema, Señor. Y esta noche, como varones y hombres de Dios, podamos entender, Señor, y comprender cuál es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos amado, hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. La función sacerdotal en la familia. ¿A quién le corresponde la función sacerdotal en la familia? ¿A la esposa, al esposo, a los hijos? ¿A quién? La palabra de Dios nos muestra en el Antiguo Testamento que Dios puso un sacerdocio bajo la ley de Israel. El propósito de Dios era tener una nación justa, una nación de sacerdotes, que viviera en comunión sacerdotal
espiritual con él. Por esto que le llamó y lo escogió el pueblo de Israel, para que fuera una nación de sacerdote, que por medio de ellos se llevara el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. En los tiempos, en su inicio, el sacerdocio respondió a las necesidades profundas del hombre, para aquel sacerdocio del corazón humano. En los días de los patriarcas, hermano, en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, aún no existía un sacerdocio establecido por Dios o por la ley. Los padres de familia en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac, de Jacob, el padre de familia era el sacerdote espiritual. Él tenía la función de proveer no solamente alimento, no solamente alimento material, sino también proveer enseñanza espiritual. Punto número 1 que quisiera dejar claro esta noche es que el hombre tiene 3 funciones según la Biblia: sacerdote, proveedor y protector. Sacerdote, funciones sacerdotales. La primera iglesia que nos ha dado Dios es nuestra familia. El primer rebaño a pastorear, a dirigir, a ministrar, se llama nuestro hogar. La primera iglesia. Vengo de una familia de 5 hermanos, 7 en total, y escuchaba como mis hermanos mayores decían, un viejo dicho que estuvo de moda en esos tiempos: soy Juan Camaney, más cochiclo y tengo señoras de a montón. Pero ese era un eslogan cavernícola de lo que es el propósito de Dios en la familia, porque no hay una enseñanza de parte de los padres sacerdotal dentro del hogar. Ese era un eslogan no de la era de piedra, sino de la era de hielo. Que cuál es el concepto que Dios tiene para cada varón, para cada jefe de hogar, para cada esposo. Entonces, el sacerdocio aparece en los tiempos de Aarón. Bajo la ley de Moisés comienza el sacerdocio con Aarón, y luego Aarón lo transfirió a sus hijos. Mientras no existía el sacerdocio de Aarón, no había sacerdotes en el pueblo de Israel. El sacerdote era el padre de familia. Porque le digo, el hombre tiene que ser sacerdote, proveedor y protector. Por muchos tiempos nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos han enseñado que el hombre es un proveedor financiero del hogar, y con que ya proveó lo necesario para el hogar, ahí terminó la función. Mentiras. Esta noche, hermanos, a los varones, hermanas, quiero dejarles claro que no es suficiente con llevar lo necesario a casa. El hombre tiene muchas funciones, no solo de proveer dinero, bienes materiales, sino más tiene función de proveer amor, de proveer enseñanza espiritual, alimento espiritual a la familia. Entonces, ya con el sacerdocio de Aarón ya comienza ahí, con la tribu de Leví, a ejercer un sacerdocio. Pero en el Nuevo Testamento, en Pedro 2:9, dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo escogido por Dios. Y más atrás dice, cada uno somos sacerdotes para mediar por medio de Jesucristo con Dios. Siguiente punto que quisiera dejar claro ahorita, en esta noche, es que Dios tiene una estructura de gobierno. ¿Qué es una estructura? Es una organización, como en una empresa que hay un gerente general, hay un manager general, hay un supervisor, hay otro abajo, una estructura. Dios dejó en la iglesia una estructura de gobierno: pastores, diáconos y ancianos, congregación. Eso se le llama estructura. El gobierno allá afuera tiene estructura: presidente, congresistas, alcaldes. Entonces, la estructura que dejó Dios para el hombre, para la iglesia, es la que vamos a ver en 1 Corintios 11:3, cuando se habla de autoridad. 1 Corintios 11:3, la estructura que Dios dejó para la familia.
Primera de Corintios 11:3. Amén. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cómo se llama eso? Estructura. Es el gobierno que dejó Dios. Número 1 dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Luego dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Eso se llama autoridad. Pero cuando a usted le delegan autoridad, le delegan responsabilidad. Usted no puede ejercer autoridad si no tiene responsabilidad. ¿Cómo yo sé que estoy ejerciendo responsabilidad en la autoridad que me han delegado? Cuando yo entiendo cuáles son mis funciones dentro del trabajo. A un policía o a alguien en el gobierno le delegan autoridad, pero esa autoridad viene también una responsabilidad. ¿Ok? Este versículo es usado muchas veces de una forma muy machista. Dice que el varón es la cabeza de la mujer. Eso se llama autoridad, hermanos, desde el punto de vista bíblico. Pero más adelante dice, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Si usted es la autoridad de la casa, pero si usted no tiene responsabilidad, no puede ejercer autoridad. Para yo ser la autoridad en la casa desde el punto de vista bíblico, tengo que tener a Cristo sobre mi cabeza. Luego, cuando mi esposa vea que yo soy semejante a Cristo, ella me va a también seguir el ejemplo. Yo no puedo exigir autoridad si yo no estoy sujeto a la autoridad de Cristo. Eso se llama responsabilidad. Entonces la estructura que Dios ha dejado de una forma de gobierno en la familia es: Cristo es la cabeza de la familia, el esposo es la cabeza de la mujer y luego la esposa es la cabeza de los hijos. Pregunta: ¿de quién debería ser la función sacerdotal en el matrimonio? ¿A quién le corresponde la función sacerdotal en la familia? ¿A los hijos? No. ¿A la esposa? Puede ser una maestra. Pero la función sacerdotal dentro de la Biblia en la iglesia tiene que ser del hombre, del esposo, del jefe de hogar. ¿Por qué muchas familias están ellas integradas? ¿Por qué existe mucha violencia en la sociedad en nuestros países? ¿Por qué? La sociedad es reflejo de la familia. Porque muchos hombres llamados padres de familia no tomaron en cuenta su responsabilidad como sacerdotes. Creyeron que con que ser proveedores ya hicieron todo. No. Lleva una responsabilidad. ¿Por qué la sociedad está perdida? Porque el que tendría que tomar la función dentro de la familia no la ha tomado. Porque el que tendría que agarrar la responsabilidad dentro de la familia no la ha ejercido. Pero pedimos autoridad y demandamos autoridad en la casa. Pero ¿cómo yo demando autoridad en mi casa si no tengo responsabilidad de lo que Dios me está dando? Dios me da la autoridad de mi hogar, de mi familia, en mi casa. Pero con eso también Dios me da una cierta de responsabilidades que conlleva esa autoridad. En el huerto, allá Dios le dio a Adán y Eva un huerto, un lugar que administrar, que dirigir. Igualmente, hermanos, varones casados, esposos, Dios les ha dado un huerto, Dios les ha dado una familia, Dios les ha dado un hogar que tiene que ser administrado y cuidado bajo la voluntad de Dios.
Un huerto que tiene que ser regado con amor, con paciencia, que como nos cuesta. ¿Sí me entiende? Con comprensión. Ese huerto tiene que regarse todos los días tiene que cuidarse ese huerto. Si no, caemos en el descuido y lo vamos a ver aquí más adelante también. Entonces, número uno, ya quedamos claros de quién es la responsabilidad. Es del esposo. Ya podemos pasar al siguiente punto. Cuando hablamos de sacerdote, el sacerdote tenía muchas características o muchas funciones que él hacía por el pueblo. Y había un hombre de Dios aquí en la Biblia donde él hacía las funciones de sacerdote sin antes existiera un sacerdocio. ¿Qué era un sacerdote? Un sacerdote en el pueblo de Israel que mediaba entre Dios y el pueblo. Un sacerdote que presentaba sacrificios de animales por el pueblo. Un sacerdote que bendecía a la familia. Un sacerdote en el pueblo de Israel que intercedía por el pueblo de Israel. Hermano varón, usted y yo somos sacerdotes de nuestra familia, de nuestro hogar. Y esas son las responsabilidades que debemos de tomar. Y las hermanas que están muchas aquí solas, ellas tienen esa doble función de ser padres, sacerdotes y madres. Admiración por ellas. Pero porque nosotros varones hemos dejado la función que tendría que tener cada hombre de Dios. Siguiente punto, funciones del padre como sacerdote en la familia. Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Mire lo que hacía Job. Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Amén. Amén, iglesia. Ya lo encontramos todos. Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Amén. Y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. El 5 es lo que me interesa. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sí ve lo que hacía Job? Número 1, los santificaba. El sacerdote sería para santificar la familia. Intercedía por sus hijos. ¿Cuántos padres de familia interceden por sus hijos cada mañana para que Dios los bendiga? Porque fuera de la casa, hermano, en las escuelas no se espera nada bueno, mucho menos en estos tiempos difíciles. Si ustedes no los bendicen, los santifican antes que salgan, hermano. Cuando ustedes los están, ya lo vamos a ver más adelante, cuando ustedes están intercediendo, orando por sus hijos, están poniendo un vallado. ¿Qué es un vallado? Es una fe, es un muro, una muralla alrededor de ellos. Pero quiero detenerme un poco en este punto. El sacerdocio de Job. Al final de cada semana Job ofrecía holocausto como hijo estuviera, oficiando semanalmente como sacerdote de la familia. Es la función que hacía Job, sacerdote de la familia.
todos los días o regularmente, en una época anterior al del establecimiento de Aarón. En los tiempos de Job no existía todavía el sacerdocio arónico. Entonces Job tomaba las funciones de sacerdote dentro de su familia. Dice que esta ofrenda era para cubrir cualquier pecado de sus hijos, ya hubieran podido cometer aquella semana, lo que le indicaba una profundidad de su devoción espiritual, lo que incluye exponer la rectitud y la virtud de Job en su familia. Job entendió que el primer ministerio no es la iglesia. Job comprendió que el primer ministerio no es lo que yo hago en el templo. Mi primer ministerio se llama familia, mi hogar, mi casa. Es el primer ministerio. Antes de ser servidores, predicadores, maestros, lo que sea, nuestro primer campo de batalla donde vamos a enseñar a instruir la familia es el hogar. Pero ¿qué es lo que decía Job? Vamos a desglosar punto por punto. Número 1, buscaba la santificación de sus hijos. Mire lo que decía Job. Número 1, buscaba la santificación de sus hijos. Un padre no puede estar feliz mientras que sabe que sus hijos pueden estar siendo alcanzados por el pecado. Como padre sacerdote se tiene la obligación de santificar a los hijos. Eso se llama salud y protección espiritual para la familia. Cuando usted ora por sus hijos, cuando usted pone en oración a sus hijos, usted los está santificando de cualquier cosa que ellos vayan a hacer allá afuera. Entonces Job los santificaba. Siguiente punto, ofrecía sacrificios por sus hijos. La función de un sacerdote es presentar sacrificios delante de Dios. Job tenía en mente que el pueblo que representaba era su propia familia. Las personas por las cuales debía ofrecer sacrificios son sus propios hijos. Como padres sacerdotes somos llamados a ofrecer sacrificios por los hijos. Un sacerdote es el que presentaba sacrificios delante de Dios. Un sacerdote en la casa es que presenta delante de Dios a sus hijos, a su esposa, a su familia. ¿Sí me entienden? Eso es lo que hacía Job, lo que estaba haciendo un sacrificio para él. ¿Cuál es el sacrificio que pide ya Jesucristo en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el sacrificio que nos exige? Dice que alabanza y adoración, sacrificio como vivo, alabanza y adoración. En un hogar que se adora, que se alaba a Dios, se mueve la presencia de Dios. Cuando uno camina así por las casas, por los apartamentos y en una ventana escucha una alabanza, dice, oh, en ese hermano ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios no se limita a estas 4 paredes, hermano. La presencia de Dios va a todo lugar con nosotros. Pero nosotros tenemos que tener ahí la presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración. Es el sacrificio que presentaba Job. Siguiente punto, intercedía por ellos continuamente. Como padre sacerdote, Job intercedía por sus hijos para que fueran libres de la influencia del pecado en sus vidas, pero para que sus vidas fueran bendecidas. Hermanos, padres de familia, si ustedes no interceden por sus hijos cada mañana para que salgan a la escuela, al colegio, al trabajo, ellos van a llegar a un mundo que les esperan muchas cosas, donde cualquier peligro puede pasar. Pero si ustedes los ponen en las manos de Dios, si ustedes los ponen delante de Dios, lo que están haciendo es protegerlos, protección. Pero ¿de quién es la responsabilidad primordial? Del Padre. Aquí se Job hacía eso. Hace mucho tiempo teníamos ahí un muchacho que quedó en silla de ruedas. Decía la mamá que una tarde salió a la licor, supuestamente a comprar snack, no sabemos. Pero al regreso de la licor, otro muchacho lo encontraron y lo balearon. En cuestión de 30 minutos ese niño quedó en silla de ruedas para toda su vida. ¿Por qué? Porque no hay un padre ni una madre que sepa lo que se llama instrucción desde el punto de vista bíblico. Pero ¿qué pasa cuando usted pone sus hijos
en las manos de Dios cada mañana cuando usted intercede. No importa dónde ellos anden, no importa dónde se dirigen. Sabemos que la protección de Dios anda sobre ellos. Entonces eso es lo que hacía Job. Y el siguiente punto que hacía Job es presentarlos individualmente delante de Dios. Como cabeza de hogar, el hombre tiene la responsabilidad sacerdotal de presentar a sus hijos y al Señor, ya sea en oración y salvación de sus vidas. Como sacerdote, todo padre tiene la responsabilidad de poner en posición de Dios, delante de Dios, a sus hijos. Hermanos varones, yo no les voy a preguntar esta noche quién lo hace y quién no lo hace, no me corresponde a mí, es en tu relación entre usted y Dios. Pero le voy a decir que si usted como varón no está poniendo cada mañana a sus hijos en las manos de Dios, delante de Dios, usted no está cumpliendo con la función sacerdotal que Dios exige en la Biblia. No puede exigir responsabilidad, autoridad. No podemos ejercer autoridad si no tenemos responsabilidad. Y la responsabilidad que tenía Job era, ponía a sus hijos delante de Dios. ¿Sabe que le voy a ser bien sincero? Los varones somos muy pocos para la oración. A veces en las madrugadas, en la mañana, en la noche, son las esposas que están orando, intercediendo. Son ellas, y a veces los hombres somos los que menos queremos saber de oración. Pero la función principal tiene que ser del esposo, poner a su familia delante de Dios, poner a sus hijos delante de Dios. Cuando usted pone a su familia delante de Dios en oración, usted lo que está haciendo, bendiciendo, dejando que Dios guarde esa familia. Entonces era la función sacerdotal de Job, santificaba, bendecía. Vamos al siguiente punto. La función principal del sacerdote de familia es de enseñar la palabra de Dios. Recuerde que el sacerdote tiene muchas funciones. Los sacerdotes hacían sacrificios, intercedían por el pueblo por medio de la oración y también enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Deuteronomio 11. Siguiente función del sacerdote de familia. Deuteronomio 11, versículo 18. Deuteronomios 11, versículos del 18 al 21. Amén, hermanos. Lo tenemos. Y dice 18-21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y le enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Mire lo que Moisés le está hablando ahí al pueblo de Israel. ¿Cuál iba a ser la clave? La función principal del sacerdote de familia es enseñar la palabra de Dios. Punto número 1. Un padre de familia, un esposo de hogar, si no ama la palabra de Dios, si no lee la palabra de Dios, no está ejerciendo su función sacerdotal. ¿Sí me entienden? Un esposo tiene que leer, tiene que amar la palabra de Dios, porque la función sacerdotal es del esposo, es del hombre. Aplicación. Para que los hijos y todas las generaciones siguientes vieran los grandes milagros que no habían visto con sus propios ojos la primera generación, los actos de Dios que ellos vieron
tendrían que irse a ver a las Escrituras. Esta es la segunda generación, para que ellos vieran todos los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel, ellos tendrían que irse a las Escrituras. En las palabras de Moisés, donde estarían los milagros que fueron colocados a los ojos de sus hijos. Por lo tanto, la primera prioridad fue dada a las Escrituras como medio de enseñar la ley y la gracia de Dios. ¿Cuál era la primera prioridad que tenían que hacer los padres de Israel? Era enseñar la palabra de Dios, enseñar las Escrituras, de cómo sus antepasados vieron los milagros, de cómo Dios obró. Para que una familia sea bendecida, para que un hogar sea bendecido, tiene que haber lectura bíblica, tiene que haber ese amor por la palabra de Dios. Hermanos, esposos, varones, no esperemos que nuestros hogares sean bendecidos si nosotros nomás llegamos a la casa y tiramos la Biblia en la sala o la dejamos en el carro. ¿Cómo vamos a esperar bendiciones? La función primordial del sacerdote es enseñar la palabra de Dios. Aquí se viene el pastor a hacer su parte con sus hijos. Nosotros venimos a hacer la parte, pero esto es solo un complemento. Usted tiene la responsabilidad de leer en su casa la Biblia. Cada mañana un devocional, como hacía Job, todos los días. Entonces, por medio de la palabra de Dios vamos a ver esas bendiciones. En la Biblia habla de prosperidad, habla de bendición. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo la vamos a saber? En este momento la iglesia moderna está queriendo escuchar prosperidad, bendiciones, milagros, primicias. Pero se les ha olvidado que todo eso ahí está en la Biblia. Y el pueblo sufre por falta de conocimiento. El pueblo sufre, pues van ahí a dar primicias que para ser prosperados. Cuando comenzamos a amar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, entonces dice allá Moisés, te prosperaré. ¿Sí me entienden? Entonces pero ¿qué pasa cuando el sacerdote, el padre de familia no le interesa leer la Biblia? Mira lo que dice Oseas 4. Lo contrario, vemos que la función primordial del esposo es enseñar la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando el sacerdote no toma su función? Oseas 4. Oseas, Joel, Amós, después de Daniel. Oseas 4, versículos 6 y 7. Lo tenemos. Mire lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. ¿Sí me entiende lo que pasa? Aplicación. Puesto que habían rechazado la instrucción de Dios, Israel ya no podía servir como sacerdote para bendecir a las naciones. Su posición de poder y gloria, en el cual abusaron generaciones sucesivas por el consumo de ofrendas pecaminosas, sería convertida en vergüenza. Los sacerdotes deberían ser fieles, que se comportaban y al final se comportaron igual que el pueblo, recibieron el mismo castigo. En palabras cortas, el pueblo de Israel se alejó de Dios y ya no siguieron buscando a Dios ni buscaron su palabra. Y los sacerdotes cayeron en el mismo problema. Entonces, como ellos ya no quisieron escuchar la voz de Dios ni seguir su palabra, entonces Dios dice que los va a castigar y van a hacer vergüenza. Cuando no hay un orden, hay un caos. Cuando el sacerdote de la casa no toma la función, se vuelve en un desorden.
Y muchas veces en las clases de consejería se saca muchas veces el tema del matriarcado. ¿Por qué se da el matriarcado? Porque el hombre de Dios que tendría que asumir la responsabilidad dentro del matrimonio no la está asumiendo, no la está ejerciendo. Aquí la Biblia no me dice que la esposa o los hijos tienen que leer la Biblia al papá. Dice que el padre es el cabeza, pero que Cristo es la cabeza del hombre. Entonces, ¿por qué vemos una sociedad tan corrompida? ¿Por qué vemos tantos problemas allá afuera? Porque el sacerdote de la casa no ha ejercido su función primordial. ¿Sí me entienden? ¿Y por qué se levanta hasta en asuntos ministeriales el matriarcado? Donde se levanta una mujer, es porque no hay un hombre que ejerció la autoridad que Dios le había dado. Hay 4 requisitos para desempeñar un liderazgo. Si el hombre es el cabeza del hogar, son 4 requisitos indispensables que el hombre tiene que asumir. Número 1, un líder debe de tener visión. El líder de la casa es el esposo. Él tiene que llevar la visión hacia dónde va el hogar. Pero la visión de lo que Dios quiere para su familia no la va a encontrar en internet, ni mucho menos en los libros de psicología. La visión de Dios a su hogar la va a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Punto número 2. Un líder debe hacer decisiones difíciles. ¿Cómo un padre, como un esposo puede tomar decisiones correctas? Cuando se guía por la palabra de Dios, cuando busca la palabra de Dios. Hay en Proverbios y en Salmo, hay enseñanzas buenas para tomar decisiones. Tercer punto, un líder debe ser responsable. ¿Sí? Lo que le dije anteriormente, el esposo exige autoridad, pero si no es responsable, no puede ejercer la autoridad. Entonces, tiene que ser responsable. ¿A qué se llama responsabilidad? A seguir las funciones que dice la Biblia como sacerdote de la casa, como líder de la casa, como padre de familia. Y cuarto punto, un líder debe estar al frente. ¿Quién lleva el liderazgo en mi hogar espiritual? El hombre. ¿Quién es el que tiene que ir al frente de las batallas espirituales? El hombre. Pero ¿por qué hay muchos problemas allá afuera y a veces en la iglesia? Es porque el hombre, el llamado varón de Dios, no ha asumido esa responsabilidad. ¿Sí me entienden? No ha asumido esa responsabilidad. A veces es la esposa la que asume la responsabilidad, pero el concepto bíblico no es ese. El concepto bíblico es que el hombre es el sacerdote de la familia, el que tiene que llevar adelante la familia espiritualmente. Siguiente punto. Ya dijimos qué es lo que pasa, lo que tiene que ser sacerdote, pero aquí viene lo más difícil. Voy aprovechando el tiempo. El descuido sacerdotal afecta y daña a los hijos y generaciones. El descuido sacerdotal. Estaba escuchando a un pastor que hablaba acerca de padres delincuentes. Y dije, padres delincuentes, ¿cómo será eso? Padres delincuentes es aquel que huye a su responsabilidad sacerdotal. Padre delincuente es aquel que huye a asumir su responsabilidad sacerdotal en la familia. A eso le estaba llamando. Pero miramos lo que pasó con un hombre de Dios. Este era un ministro de Dios. Mire lo que pasó. 1 Samuel 3. El descuido sacerdotal afecta y daña a los hijos y las generaciones futuras. Primero Samuel 3, versículo 10. Amén. Primero Samuel, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Del 10 al 13. El descuido sacerdotal. ¿Lo tenemos, iglesia?
Y vino Jehová y se paró. Llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel. A quien los oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nos lo ha estorbado. Elí, hermanos, era un sacerdote, era un ministro de Dios, pero Elí había descuidado su función primordial. Aplicación: Elí estaba implicado en los pecados de sus hijos porque no había actuado contra las iniquidades de sus hijos, y ellos habían blasfemado contra Dios. Según la ley de Moisés, los hijos debían de ser apedreados. Evidentemente, la familia de Elí era culpable por desafiar a Dios, por lo tanto su casa iba a ser humillada. Le voy a explicar el contexto bíblico. Elí era el sacerdote que Israel tenía en ese momento, pero él tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Fines, que traducido al español uno se llama renacuajo. Entonces los hijos de Elí andaban de novios con las hijas del tabernáculo, con las muchachas del tabernáculo. O sea que los hijos de Elí andaban de flor en flor en la iglesia, y su padre era el ministro de la iglesia, pero él sabía y no los estorbaba, no les decía nada. Entonces, si ellos, todo lo que venía como sacrificio, la carne, los carneros al altar, ellos se los comían. O sea, ellos estaban blasfemando el sacrificio del sacerdote. Entonces vemos como Elí no le estorbó a los hijos. Entonces vino Dios a través de Samuel y dijo que iba a haber juicio contra la casa de Dios. Esto es un tema muy difícil, hermano, y quiero pagarlo con mucha gracia. Antes de ser predicadores, líderes, servidores en la iglesia, tenemos un liderazgo en nuestras casas. Mi liderazgo no comienza aquí. No podemos disfrazarnos el día domingo de líder. Es fácil, me es fácil a mí ponerme un traje, un saco, una corbata el día domingo, venir a la iglesia y viene el líder. Y al llegar a mi casa tiro ese traje, tiro la corbata y se acabó el líder. No, el liderazgo comienza en la casa. Mi liderazgo comienza en la casa, no en la iglesia. El verdadero líder es el que sirve en su casa. El verdadero líder es el que ministra en su casa. Entonces aquí había un problema. Elí había tomado la función de ministrar a todo el pueblo de Israel, pero se había olvidado la función principal, que eran sus hijos. Él había ministrado al pueblo, él había disciplinado quizás al pueblo, pero se le había olvidado que su función principal de cada líder, de cada ministro, de cada hombre de Dios es su familia. La primera iglesia es nuestra familia. Hermanos, si ustedes no instruyen a sus hijos, si nosotros como esposos no instruimos, allá afuera los va a instruir el mundo. ¿Cómo los va a instruir el mundo? A través del internet, a través de la televisión. Y el mundo allá no los instruye de buena manera. Si usted no instruye a sus hijos en la palabra de Dios, allá afuera los van a instruir de otra forma. A vestirse como Lady Gaga, como Justin Timberlake, a ponerse esas modas, esos tatuajes. ¿Sabe que vengo de una familia conservadora? Y el día que vieron mi primero y único tatuaje en mi vida, me echaron de la casa. Así de sencillo. Ellos dijeron: no podemos permitir un delincuente en nuestra casa. Pero eso en el futuro me ha servido mucho,
Y por eso que esta noche yo estoy aquí, porque tuve unos padres que me estorbaron, que no me gustó, que muchas veces me ofrecieron la puerta, sí, muchas veces no la ofrecieron, pero si mis padres no me hubieran estorbado, no sabía dónde estaría, en El Salvador, en las pandillas. Recuerdo que en los tiempos que éramos jóvenes, estaba de moda los hippies, o eso de andar greñudo, pelo largo. Entonces me acuerdo que a nosotros nos gustaba darnos el pelo largo y pantalones punteyuca y esa clase de modas, ¿verdad? Entonces, pero porque no había una instrucción de parte del Padre. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque si ustedes no comienzan a instruir a sus hijos, el mundo los va a destruir, pero de mala manera. Si ustedes no comienzan a enseñarles a ellos la palabra de Dios, allá les van a enseñar otras cosas. El mundo allá los va a bombardear con modas, con adicciones. En muchas iglesias modernas, muchas familias están sufriendo en desgracia. ¿Por qué? Porque el sacerdote de la casa no ha asumido la responsabilidad. En muchos creyentes, muchos hijos de creyentes se han desviado, de pastores, han caído en las drogas, en las adicciones, han querido hasta suicidarse. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que el primer ministerio se llama familia. No podemos venir a ministrar a la iglesia si no hemos ministrado la familia. No puedo ser líder en mi iglesia si no he sido líder en mi casa. Entonces, ese era el problema de Elí, hermano. Pero para no hacer más largo el tema, vamos a pasar. Dice, cuando nosotros como esposos y padres somos establecidos por Dios como sacerdotes de la casa, somos responsables de la vida espiritual del hogar. Hermanos varones, padres de familias, esposos. Nosotros somos los responsables de la vida espiritual en el hogar. El verdadero sacerdote es aquel que tiene en su vida la presencia de Dios de forma permanente. Un verdadero sacerdote de la familia es el que busca a Dios de forma permanente, nunca temporal. Cuando Elí se descuidó la presencia de Dios en su vida personal, privada, cesó la palabra de Dios y se quedó sin visión. El sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo, pero desde el momento que él comenzó a descuidar su vida personal, su familia, se perdió la visión, porque se perdió el orden y se quedó en un caos. Para vivir, si la cabeza no tiene presencia ni palabra de Dios en su familia entera, está en peligro de caer y fracasar, sobre todo los hijos jóvenes. ¿Sí me entiende? Si la cabeza no tiene presencia ni palabra de Dios en su familia, la familia entera está en peligro, principalmente los jóvenes, que son fáciles a atraer por el mundo. Entonces la cabeza tiene que estar dirigiendo de una forma sacerdotal. ¿Y cómo lo aplicamos esto? 1 Timoteo 3. Mire lo que era Elí. Ya vimos la ilustración de Elí, pero un ejemplo que da Pablo en 1 Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículos 4 y 5. Primera de Timoteo, amén, hermanos. Primera de Timoteo, versículos, capítulo 3. Versículos 4 y 5. Lo tenemos. Mira, son los requisitos. Vamos a leer desde el 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos servidores, líderes, predicadores, estamos llamados, exhortados por Dios a ejercer la primera función en la familia, en la casa. No podemos disfrazarnos de líder en la iglesia si no hemos asumido el liderazgo en nuestras casas. Es fácil ponerse una corbata, un traje y aparentar líder. Pero el verdadero líder está en la casa, el que dirige espiritualmente a su familia, el que lleva la visión, la dirección del hogar. Ese es el verdadero líder. Aquí dice Pablo, si no puede hacer esto en su casa, ¿cómo lo va a hacer en su iglesia? Mire lo que dice aquí de la aplicación. Un anciano, un líder de la iglesia, debe de probar primero en la intimidad de su propio hogar su capacidad para guiar a otros a la salvación y a la santificación. En su hogar es lo primero. En su hogar prueba que Dios le ha dado la capacidad espiritual única para establecer un ejemplo excelente dentro de la iglesia. En su hogar. Pero si no puede hacer estas cosas esenciales en su hogar, ¿cómo podríamos suponer que lo hará en la iglesia? Este hombre que preside, que tiene autoridad en la iglesia, ¿cómo lo hará en su propia casa? Cuando leo esto, hermano, y después de 5 días estar estudiando este sermón, Dios le habla a uno y le habla fuerte. Yo no puedo venir a exhortarlos, a predicarles a ustedes, si yo primeramente no he puesto en práctica esto. Yo no puedo ser un gran predicador de Dios si no soy líder en mi casa. Yo no puedo decir ustedes hagan esto si yo no lo he hecho. Yo no puedo jugar al predicador mientras que en mi casa yo no estoy asumiendo la función de líder. Dicho a mi esposa, hay 2 cosas que no son negociables: mi servicio a Dios y mi preparación espiritual para Dios. No solamente teológica, no solamente libros, sino que espiritual. No es negociable. En la noche leyendo Biblia, orando, eso no es negociable. Hay una hora y una fecha que hacerlo. A esa hora es para orar. El televisor se apaga, la computadora se apaga, pero eso comienza en casa, hermanos varones, eso comienza en casa. Decía un pastor que cuando tiene un tiempo con sus estudiantes de poder compartir, de poder hablar con ellos de su familia, dice que no les pregunta a los estudiantes de teología cómo va su avance en hebreo o en griego, cómo ha ido su avance en hermenéutica, exegética, apologética y todas esas cosas que ni se entienden, homilética. Lo que le pregunta a los estudiantes de teología es: ¿cómo está tu devocional con la familia? ¿Cómo está tu responsabilidad espiritual en la familia? ¿Cómo está tu altar familiar? Dice, no me importa si han avanzado en griego o en hebreo, lo que me interesa es que sus familias estén siendo ministradas. ¿Por qué? Porque si ellos son sólidos como familias, van a ser sólidos en el ministerio. Si como estudiantes de teología no somos sólidos en nuestros hogares, ¿cómo vamos a ser sólidos en el ministerio? ¿Sí me entienden? Allá en el ministerio, allá no importa qué tanto sepa de hebreo o de griego. Si como familia no están sólidas, ese ministerio no va a prosperar. ¿Sí me entienden? Lo primero es la casa, lo que interesa es la casa. Él dice, no importa qué tanto hermanito sepan, qué tanta homilética, lo que importa es que sus familias están siendo restauradas, que sus familias están siendo sólidas a través de un devocional, de un altar familiar. Conclusión, porque el tiempo se nos fue. Volvamos ahí a Job 42. Comenzamos con Job y terminamos con Job. Mire cómo termina la vida de Job. Job, versículos 12 al 17. Job 42, versículos del 12 al 17.
Amén. Job capítulo 42, versículos del 12 al 17. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, lleno de vida. Y Job murió viejo y lleno de vida. ¿Cuál fue el éxito de Job? ¿Cuál fue el secreto de Job? Job es un hombre que vivió el sacerdocio en la familia. Un hombre que fue probado. Si usted ve más adelante las pruebas que dejó. Predicar de Job no es fácil, hermanos, porque cuando uno comienza a leer Job tiene miedo de predicar porque tiene que practicar eso. Todas las penalidades que vivió Job, pero al final muere bendecido. ¿Cuál fue el éxito de Job, hermanos? Es porque Job fue un hombre que asumió la responsabilidad sacerdotal en su familia. Van a venir pruebas, van a venir dificultades. A veces la tormenta va a rezar, pero si usted asume la función sacerdotal en su casa va a ser bendecida. ¿Cuántos quisieran morir como Job? Murió viejo y lleno de vida. Job murió próspero, prosperado en todo, en bienes, en hijos, en todo, pues súper bendecido. A Job no le podían hablar de prosperidad, él vivió la prosperidad. Pero el problema es este, hermanos. Primero queremos prosperidad y bendición, pero no queremos asumir la función que la Biblia deja. Somos la cabeza del hogar, pero Cristo tiene que estar encima de nosotros. No podemos ejercer autoridad si no hemos asumido responsabilidad. Porque dice, así como Cristo es la cabeza de todo varón. El Señor les bendiga.